Hoy vamos a ver los procesos de Nuremberg, el juicio de responsabilidades históricas por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a transgredir todos los límites de lo imaginable en cuanto al, no solamente en cuanto a las vidas humanas, sino en cuanto al derecho, en cuanto a la conformación de la sociedad, en cuanto a lo que significó el concepto de civilización. Por eso se le ha llamado a esto el suicidio de la razón. Por eso Stefan Zweig se había suicidado en el 42, no pudiendo soportar el suicidio de la razón. Entonces, va a haber un momento en que se va a establecer un juicio de responsabilidades históricas por lo que pasó. Esto no tiene antecedentes. Es una manera nueva para crear jurisprudencia y para crear una serie de conceptos según los cuales las guerras tienen reglas, por terribles que sean, por aterradores que sean. Es un poco el concepto que tenían los estoicos y está en la mira de la formación de todo lo que va a ser la tortuosa historia de los derechos humanos. Y los estoicos decían que no podemos establecer con claridad siempre si la vida tiene sentido, si los conflictos tienen sentido, pero lo que sí tenemos es el deber moral de reducir la crueldad. Y para esto hay que crear un concepto que se convierta en un referente ético, algo a lo cual podamos acudir para tener un parámetro de saber qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden y qué límites no se deben trascender nunca. Originalmente, antes de plantearse el concepto de los procesos de Nuremberg, de los juicios de Nuremberg, pues la cosa era sencilla. Habían dicho, mire, la mayoría de los países europeos tenían el código napoleónico en el cual la traición se castiga con la muerte por ahorcamiento, que es además la muerte deshonrosa, la muerte de los traidores. Entonces la cosa era simple. Incluso estaban preguntando cuántos son los responsables como de lo que ha pasado en Alemania. Para unos 50.000 me los trae madrugaditos y los matamos aquí sin afán. Entonces digo, no, momentico, no vamos a ponernos a matar más gente. En muchos países, inmediatamente después de terminada la guerra, empezaron las ejecuciones sumarias a todas las personas que en las zonas de ocupación colaboraron con las tropas alemanas. Pero ejecuciones de más de 2.000, 3.000 personas en Francia. En Francia todavía hasta el 90 y pico están ejecutando gente. Era, digamos, en muchas partes. Entonces dijeron, no, pero mire, vamos a hacer una cosa. Esto va más allá de la venganza pura. Esto tiene que tener un referente ético. Vamos a aprovechar esta circunstancia para crear un precedente que de aquí en adelante nos vaya a regir para el futuro. Es una manera, digamos, de establecer un concepto de lo que va a ser la civilización, porque es que hasta el mismo concepto de civilización hubo que reconstruirlo después de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues aquí se va a juzgar los crímenes de guerra, o sea, muchas cosas, y es donde se empieza a juzgar el Holocausto. No es el tema central todavía. El tema central va a ser, el del Holocausto va a ser es un poco más adelante, cuando capturen a Eichmann, eso lo vamos a contar acá, pero es uno de los temas que empieza a ponerse sobre el tapete, porque son 50 millones de muertos. Y dentro de los 50 millones de muertos, pues está toda la cantidad de población civil, digamos, es un crimen a una escala gigantesca, dentro del cual está el Holocausto. Ese va a ser uno de los puntos, pero todavía la valoración histórica va a venir de ahí en adelante, pero sobre todo con el caso de la captura de Eichmann. Digamos, para saber qué hacer, porque es que habíamos hablado en el capítulo del Holocausto cuando decía Elie Wiesel, la manera como él contaba, decía, era la cosa más aterradora. Era la respuesta cuando él fue premio Nobel de la Paz, más adelante internado en los campos de Auschwitz, y decía que la única respuesta es la memoria.
Dile a los que quieran saberlo que nuestro dolor es auténtico, nuestra perplejidad infinita y nuestro agravio profundo. Y después Primo Levi diría, sucedió, luego puede volver a suceder. Eso lo escribirían mucho tiempo después en Sobrevivir a Auschwitz. Muchos de ellos sencillamente morirían, inclusive 33 años después se suicidarían, después de haber salido de los campos de concentración, porque decía que todo el que ha sido torturado vivirá toda su vida torturada. Aquí vamos a hacer justicia, vamos a hacer venganza. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, es el juicio a los nazis, es el juicio por las responsabilidades históricas. Entonces, esto se va a convertir en el concepto de lo que va a ser civilización y lo que van a ser las reglas de la guerra de ahí en adelante, en el referente ético. Y por eso va a ser tan supremamente importante. Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Quiénes son los que están en los procesos de Nuremberg? ¿Y cómo es el concepto y el espíritu que se va a desarrollar allá? Los juicios empiezan el 20 de noviembre de 1945 y van a durar hasta el 49 casi, digamos. Va a haber muchos procesos y ya cuando van a dar por terminados los procesos de Nuremberg es porque ya estamos en el clima de la Guerra Fría, que es otra cosa lo que va a pasar ahí, eso es otro contenido. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Quiénes son? Vamos a tratar de establecer la culpabilidad primero de los grandes jerarcas, pero Hitler, Eva Braun, Goebbels, la familia de Goebbels y otro poco de gente se suicidó en el búnker en el momento de la caída. Otros se habían refugiado a través de redes previamente establecidas que los llevaron a ocultarse en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Y bueno, todavía hay especulaciones sobre la suerte de ellos, uno de los cuales era Minghella. Otro, por ejemplo, se decía que Martin Bormann había aparecido en el Brasil, pero después se encontró que Martin había muerto, se le juzgó en ausencia. Entonces, entre la gente que lograron encontrar, porque la desbandada fue muy grande entre los que se suicidan y los que huyen, van a ser llamados a juicio Hermann Göring, que era el que había dirigido la fuerza aérea, la Luftwaffe, y era uno de los de la idea de los campos de concentración. Él va a ser condenado a muerte, pero se va a suicidar pocas horas antes de la ejecución. Joachim von Ribbentrop. Ribbentrop va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, aquel que va a manejar la diplomacia, digamos lo que en otras partes llamamos canciller. Lo que pasa es que canciller en Alemania es el primer ministro, pero este tipo es el que va a manejar la diplomacia internacional, ¿sí? Entonces, ideólogos, Alfred Rosenberg, van a ser muchos de los que van a tomar parte en el juicio. No van a ser la totalidad de ellos, inclusive muchos de los más involucrados van a poder escapar, pero aquí lo importante es el simbolismo, o sea, es la idea de lo que pasó, lo que se va a castigar aquí. Entonces, aquí se van a construir los parámetros sobre qué fue lo que pasó. Pasó lo siguiente: en Alemania, un Estado que se llamó el nazismo promulgó unas leyes en Nuremberg, por eso se escoge esa ciudad, porque fue la ciudad emblemática, la ciudad de Nuremberg. Unas leyes según las cuales toda la doctrina que había constituido el Estado de Derecho en Occidente quedaba aplastada, porque en lugar de la igualdad de los hombres ante la ley, se suplantó por la superioridad de razas. Se habló de una doctrina en la cual una raza es superior a todas las demás. Las demás están ocupando el espacio vital que esa raza superior reclama para sí. Y por lo tanto, con todas las demás razas se van a hacer los siguientes procedimientos. A unos se les va a esclavizar y a otros se les va a exterminar. Pero la idea es que la condición de igualdad frente a la raza aria dentro del proyecto nazi estaba negada en su principio constitutivo. Para eso sustituyeron la Constitución alemana, que era una constitución bastante democrática, y pusieron a la gente a jurar en nombre del Führer y no de la Constitución alemana,
Por eso los alemanes hoy por hoy consideran su constitución una carta que no tiene ningún tipo de negociación bajo ninguna circunstancia, porque Hitler lo que hizo fue tomar las medidas de excepción como medidas permanentes, y a partir de eso fue montando una legislación paralela que terminó siendo la ley del Führer. Y la ley del Führer, que era una ley de predominio, de una ley total, una ley absolutamente totalitaria, una ley que condenaba al exterminio al pueblo judío, que condenaba al exterminio al pueblo gitano, que condenaba al exterminio y a la esterilización a los disidentes políticos. Salían cartas firmadas por los jueces, órdenes para diferentes personas que se presentaran en el hospital tal para ser esterilizados, hombres y mujeres que eran políticamente contrarios a la filosofía del Tercer Reich. Como Alemania invadió al mundo, el proyecto nazi invadió Europa, como lo hemos visto, y 12 países quedaron sometidos bajo la ocupación alemana. En esos 12 países rigieron estas legislaciones que ordenaban la obediencia en nombre del Führer y que condenaban a la deportación masiva, a los campos de concentración, a los disidentes, y a los judíos y a los gitanos y a todos aquellos que se opusieran al régimen. Ahí, en ese acto de trasladar esta legislación del pueblo alemán a los 12 países ocupados, se destruyó el concepto de Estado de Derecho que los europeos habían construido por más de 2000 años, en ese momentico. Y el trato que se le dio a los prisioneros rusos, que se les condenó al hambre, al maltrato y a la tortura, y la desaparición de 628 aldeas arrasadas y calcinadas en Bielorrusia. O sea, el proyecto, ¿qué implicó el proyecto? El proyecto subordinó toda legislación a una única ley, la obediencia al Führer. Y en nombre de la obediencia al Führer, se desbarató todo el concepto de lo que había sido la evolución de la razón desde que se formuló, desde los tiempos de los griegos hasta la era de la Ilustración. Fue toda la lucha que se hizo por tratar de tener una legislación que hiciera del mundo algo más justo. Fue precisamente lo que el Marqués de Vicaría expuso ya en 1600, que era la lucha contra la tortura, por considerar que la tortura no mejoraba la condición humana, no redimía a las personas que necesitaban castigo, pero sí degradaba a las sociedades que la practicaban, y no podía esgrimirse ningún poder en nombre del cual se justificara la tortura. Esto lo escribe en 1600 y pico el Marqués de Vicaría. Entonces, todo esto, la lucha de los derechos humanos, todo lo que va a ser la Ilustración, la razón por la cual se hizo la Revolución Francesa, todo esto va a quedar pisoteado durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Que significó la Revolución Francesa, la creación del Estado de Derecho, la separación de poderes para que haya organismos de control, la separación entre legislativo, ejecutivo y judicial, y fuera de la separación de poderes los mecanismos de control, lo que son las fiscalías, todo es las procuradurías, todos los organismos del Estado que investigan los poderes para evitar que un Estado ejerza ilimitadamente una autoridad sobre los ciudadanos. Todo lo que se hizo para acabar con el concepto que tenía el absolutismo monárquico de que la vida le pertenecía al rey. Toda esa historia se pisoteó en los 12 países ocupados y en Alemania misma durante los 5 años de la Segunda Guerra Mundial. Así, todo eso fue. Entonces la reconstrucción no va a ser solamente un problema físico, va a ser el orden jurídico, los patrones de comportamiento, las reglas del juego, todo se violó. Todo se violó durante la guerra. Y eso es lo que se va a juzgar en Nuremberg, ¿ve? Y la idea es cómo nos vamos a meter a juzgar eso, cómo lo tipificamos, cómo lo ejemplificamos. Es un juicio de los vencedores contra los vencidos, la primera vez que se hace, pero no se les va a juzgar por haber vencido, por haber perdido la guerra, se les va a juzgar por las cosas que hicieron
pero sobre todo, para resumir el crimen en uno más grande que englobe todo, aquí va a haber un concepto macro a partir del cual se van a derivar todos los demás conceptos. Ese concepto se llama haber llevado el mundo a la guerra. El proyecto nazi, por su misma esencia política, implicaba la guerra para poder someter a tantos pueblos al exterminio o a la esclavitud. No se llegó a la guerra era el proyecto. Y la diplomacia de von Ribbentrop va a ser deliberada, sistemática y planificada hacia conducir el mundo a la guerra. Por eso von Ribbentrop, que fue el de las relaciones exteriores, sin haber él personalmente disparado un tiro, va a ser condenado a muerte. Porque él fue de las personas que deliberadamente condujo el mundo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando usted conduce una sociedad a la guerra, lo que pase de ahí para adelante ya de entrada es su responsabilidad porque usted armó. Entonces, armó la guerra. Entonces, aquí hay un concepto que se llama el concepto del país agresor. Quien agredió, porque dicen, sí, los aliados cometieron muchos crímenes también. Sí, eso es cierto. Pero los aliados, ahí hay una diferencia fundamental. ¿Quién empezó la guerra? La guerra la empezó Alemania. Los demás se defendieron. Eso es una categoría distinta. No disculpa los crímenes de ninguno. Pero empezamos por tipificar esto de algún lado porque ¿usted cómo hace para juzgar una cosa de semejante magnitud? Entonces nos van a quedar las siguientes, digamos, los artículos definen como los delitos de la siguiente manera. Crímenes contra la paz. Crímenes contra la paz son el planeamiento, preparación, iniciación o sostenimiento de una guerra o agresión, o de una guerra en violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participación de un plan común o conspiración para realizar lo definido anteriormente. O sea, quien comete crímenes contra la paz, quien recurre a una serie de artimañas para llevar al mundo a la guerra, quien miente para producir una guerra, quien es capaz de crear una guerra sobre bases de mentiras. Eso es un crimen contra la paz. Crímenes de guerra son la violación a las leyes y a las costumbres de la guerra. Entonces esto incluye violaciones, asesinatos, malos tratos, deportación, esclavización de los trabajos, tomar a la población civil de los territorios ocupados, asesinarla, esclavizarla, tener malos tratos a los prisioneros, matarlos, arrojarlos al mar, destruirlos, pillaje, destrucción de las propiedades, destrucción deliberada de las ciudades, devastación. O sea, todo lo que se hizo en Bielorrusia es esto que está tipificado acá. Lo que pasó en Libia y Checoslovaquia cuando mataron a toda esta gente y le pasaron por encima a un bulldozer es lo que está tipificado acá. Lo que hicieron con los polacos es lo que está tipificado acá. Esos son crímenes de guerra. Y hay otros que son crímenes contra la humanidad, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o después de la guerra, persecuciones por razones políticas, la esterilización a los oponentes políticos del Reich, religiosas o raciales, el exterminio del pueblo judío, conexión de alguno de estos crímenes dentro de la jurisprudencia del Tribunal Internacional que violen o no las leyes internas de un país. Eso es el marco dentro del cual se va a definir esto. Conducir a un mundo a la guerra, el que empezó una guerra. Entonces aquí es donde se tipifica que no se pueden hacer guerras preventivas. Usted no puede atacar a su vecino por si las moscas, porque se puede desarrollar unas armas muy miedosas y va y me casca con esas armas. Eso no se puede. Los romanos solían alegar que todas sus guerras eran defensivas y con eso barrieron hasta los británicos que no eran ni prójimos de los italianos. Que imagine cómo iban a estar defendiendo de por allá, de los celtas que quedaban en el colmo del frío. Hasta allá llegaron defendiéndose ¿de qué? Hasta Siria llegaron los romanos. Entonces mire, ese cuento de los romanos de que usted se defiende y que las guerras son defensivas, lo que usted va a hacer una guerra preventiva, una guerra en la cual usted va a atacar a alguien antes de que esa persona lo ataque a usted, no va y sea, eso está tipificado como crimen de guerra. Una vez que usted hace una guerra, conducir mediante mentiras y mediante una conspiración deliberada hacia una guerra es un crimen de guerra. Y de ahí para adelante empiezan todo lo que van a ser
ya a especificar cada uno de los delitos que se van a cometer contra la guerra, porque es que fueron todos, fueron de tal escala, de tal cantidad, que había que empezar por darle a esto un paquete de legislaciones. Entonces Goering todo el tiempo decía que ellos estaban siendo juzgados era porque han perdido la guerra. Le decían no, no es porque han perdido la guerra, es por el nivel de atrocidad que ustedes cometieron con esta guerra y el tipo de agresiones. Entonces, ¿cómo se va a juzgar a los culpables? Eso es una cosa muy complicada porque aquí hay un montón de organismos. Esos organismos se dividen en los organismos, las Waffen-SS. Entre las SS había un montón de diferentes unidades, unas encargadas de la represión en las ciudades ocupadas, otras encargadas de administrar, dirigir y matar la gente en los campos de concentración, otras encargadas de las divisiones más fanáticas que estaban en el frente ruso en Kursk, la división Adolf Hitler y todo eso eran tropas de élite que barrían con todo lo que encontraban a su paso y que fueron las que tuvieron la parte durísima de la guerra en la batalla de Kursk. Entonces, todo el conjunto de las SS eran los que estaban directa o indirectamente, digamos, metidos en el exterminio. Está la Gestapo, que eran los encargados de la tortura para obtener información en las ciudades ocupadas acerca de movimientos de resistencia. Entonces están los ideólogos, que fueron los que está Himmler, que fue el que se inventó la idea de la solución final que llevaría al holocausto del pueblo judío. Ese se alcanza a tomar una cápsula de cianuro antes de que lo juzguen. Himmler, el de la solución final. Rosenberg, el ideólogo. Están un montón de gente y más adelante de esta se escapa, pero más adelante la vida va a coger a Adolf Eichmann, el hombre que supervisó, montó, hizo posible y dirigió personalmente los campos de concentración. Entonces, mire los niveles de participación tan complejos. Esto, digamos, los organismos del Estado que están directamente metidos en el exterminio. Pero ese exterminio tiene que pasar delante de mucha gente porque es que esto eran trenes por toda Alemania, pasando para arriba y para abajo con un montón de gente gritando entre una caja sin ventanas. Y, bueno, ¿usted cómo hacía para saber, mejor dicho, qué grado de responsabilidad le corresponde a la población también? Entonces, aquí nos metemos en un problema muy grave, porque ni todo el pueblo alemán era responsable del holocausto y de las atrocidades cometidas en Europa, y no se le puede juzgar a todo el pueblo alemán por eso, y el haber arrojado al pueblo alemán contra la ira de la venganza de los rusos fue un crimen en sí mismo. O sea, lo que va a hacer la dirigencia del Tercer Reich, de arrojar al pueblo alemán a su suerte, entrando las divisiones del Ejército Rojo con el odio de Bielorrusia detrás, es un crimen contra el pueblo alemán. Y el pueblo alemán era población civil, entonces usted no puede coger a todo el pueblo alemán y meterlo en una misma cauchada, porque eso no es justo ni es estrictamente verdad, pero tampoco es cierto que nadie vio nada. Entonces, el juicio se hace en Nuremberg, porque en Nuremberg fue donde se dieron los grandes desfiles. Todos esos desfiles gigantescos que usted veía en los noticieros, donde todo el mundo levantaba el brazo y cantaba con entusiasmo Sieg Heil, y donde estaban los pendones con las esvásticas, y donde se oían las palabras de Hitler, y donde se oía con entusiasmo esa adoración al Führer. Todos esos escenarios grandiosos y fastuosos y monumentales ocurrieron en la ciudad de Nuremberg. En Nuremberg se promulgaron las leyes contra las leyes de la segregación racial. Entonces, por eso fue escogida esta ciudad. Esta ciudad tenía los ecos del entusiasmo con que fue acogido el proyecto bélico del Tercer Reich, y se escuchaban todavía en estas épocas los ecos de sus voces. Estos ecos que llevaron a las multitudes a la seducción de un proyecto que iba acabando con el mundo, sucedieron en la ciudad de Nuremberg fundamentalmente.
Fue allá donde se promulgaron las leyes que excluyeron a la población judía de la vida y la sociedad alemana, las leyes interraciales, que quedaba prohibido bajo pena de muerte cualquier contacto interracial, y tenían que casarse solamente personas de raza aria pura, y una persona de raza aria no podía relacionarse con un judío de ninguna manera, bajo ningún contacto, pero menos, sobre todo, que no hubiera contacto sexual ni hijos entre los dos. Prohibieron los matrimonios interraciales, dijeron que solamente se podía casar personas arias. Empezaron ahí, esas leyes fueron las que prohibieron que los judíos estuvieran en las puertas de sus casas, en los antejardines, en los teatros, que ejercieran las profesiones, fueron las que los excluyeron de la sociedad. Por eso se escoge la ciudad de Nuremberg. En el momento en que eso se hace, Nuremberg está completamente destruida, ya quedan escombros de lo que fue la ciudad monumental del Reich. Pero empieza a establecerse lo más difícil de la historia, y es cómo establecer los grados de responsabilidad. Muy cerca de Nuremberg quedaba el campo de concentración de Dachau, y nadie afirma haber visto nada. Y los trenes salían para Dachau, campo de exterminio. Porque hay unos que quedaban en Polonia, como Auschwitz, pero este quedaba al ladito de Nuremberg. Esto a tiro de miradita, pues. Entonces, la línea delgada que separa la responsabilidad colectiva de lo que realmente pasó no se ha logrado establecer aún en la historia. Es una de las cosas más delicadas y más complejas, porque ni se puede juzgar a todo el pueblo alemán por lo que pasó, pero tampoco puede pasar que nadie vio nada. Y entonces aquí pasa que nadie vio nada. Mentiras que nadie vio el tren que salía de todas las estaciones, de todos los pueblos de Alemania, que salía sin ventanas, con gente gritando que no regresaba. Mentiras que nadie vio la cantidad de recursos que se movilizaban para hacer un campo de concentración, ni la cantidad de oficiales. Mentiras que nadie oyó a cientos de kilómetros el olor a carne quemada permanentemente saliendo de las chimeneas. Mentiras que nadie vio. Entonces, ese pedacito también queda muy difícil. Es muy complicado establecer la responsabilidad entre uno y otro. Pero para que funcionara eso, mucha gente se vio involucrada. Muchos jueces dieron órdenes de deportación. Muchos jueces dieron órdenes de esterilización. Muchos jueces juzgaron como culpables y llevaron a la ejecución a gente que era inocente. Usted no puede ser deportado sin una orden. Había un aparato legal ahí. Entonces, cuando empieza a juzgarse todo esto, surge el argumento de la obediencia debida. Ah, no, yo obedecí órdenes, yo era juez y la ley era esa y yo apliqué la ley. Ah, no, yo era oficial o yo era soldado y a mí me dijeron que hiciera eso y yo lo hice. No, señor, aquí no vale la obediencia debida, porque es que hay órdenes que no se cumplen, que no se pueden cumplir. Si a usted le ordenan torturar, si a usted le ordenan asesinar, si a usted le ordenan exterminar población civil, usted tiene la obligación moral de no cumplir esa orden y tiene la responsabilidad ante sí mismo, ante Dios, ante su conciencia y ante la historia por el cumplimiento de esa orden. Y la prueba de que usted puede no cumplir órdenes, por muy órdenes que sean las órdenes, fue el oficial que no voló París y que habíamos visto de qué manera había logrado dispersar los recursos, los detonadores, los explosivos para que se salvara París. Él desobedeció la orden de acabar con la Ciudad Luz, y la Ciudad Luz existe en una parte muy importante por él. Entonces, aquí viene el otro argumento, que es el de Thoreau, y es que cuando hay un conflicto entre la ley contractual y la ley moral, prima la ley moral, porque la ley moral es la irreductibilidad del ser humano, porque ahí está el espíritu que distingue el bien y el mal. Y usted no puede andar obedeciendo cualquier orden que le vayan dando, que porque le dijeron que eso lo tenía que obedecer. No puede hacerlo sin ser personal y éticamente responsable por la obediencia de esa orden. De eso se trata el proceso de Nuremberg, de establecer la responsabilidad moral de cada persona. Entonces dice, mire, si había instituciones que en su conjunto tenían como objetivo la violación de todas las formas de derechos, los integrantes de esas instituciones tienen una responsabilidad personal por los actos que hayan cometido en nombre de ellas.
y no se pueden escudar debajo de de la institución misma, diciendo que ellos solamente eran parte de un engranaje y que como tales no tienen que ver. No, señor, si usted es el que administra los hornos de un campo de concentración, ¿cómo va a decir usted que no tiene que ver con eso? Si usted es el que manipula los gases para que salgan de las cámaras, ¿cómo va a decir usted que no tiene que ver con eso? Si usted es el que ejecuta a la gente sumariamente en las calles, ¿cómo va a decir usted que no tiene que ver con eso? Entonces es para establecer cosas que no se pueden hacer, reglas del juego que no se pueden hacer. Entonces lo primero que no se puede hacer es llevar al mundo a la guerra, agredir a un país, y de ahí para adelante no se pueden hacer todas estas cosas. Entonces empiezan los procesos y los procesos que van a durar mucho tiempo y que van a tratar de establecer un código ético, que de ahí en adelante van a salir los tribunales internacionales, los juicios que se harán en el futuro. Y hay otra cosa que va a quedar tipificada: nada de que yo masacro a mis ciudadanos y eso es un problema interno. No, cuando hay una matanza a gran escala, la humanidad en su conjunto se ve herida. Entonces no puede pasar que el asunto más adelante en Ruanda, porque volvió a pasar, que los hutus mataran a los tutsis era problema de los ruandeses y de nadie más. No puede pasar que Pol Pot haya matado de 3 millones de camboyanos en 3 años y eso es problema suyo. Ni que 270.000 personas por razones de una limpieza étnica hayan sido asesinadas en Bosnia-Herzegovina en el 92 por las tropas serbio-bosnias y eso es problema solamente de los Balcanes. Cosas de esta naturaleza hieren a la humanidad en su conjunto y retrospectivamente la memoria del genocidio del pueblo armenio a manos de los turcos es parte de lo que estamos mirando. Entonces, la idea era darle un marco legal a todo esto, para que en el futuro, la idea era que nunca volviera a suceder. Y fíjese que todos los ejemplos que hemos utilizado dicen que sucedieron después, pero la idea era crear instrumentos para que usted sepa que eso es una barbaridad. Es decir, crear un marco de legitimidad de lo que es posible y no es posible en un conflicto. Entonces usted no puede atacar a la población no combatiente. Hay no combatientes. Es decir, hay civiles, porque claro, el planteamiento de una guerra relámpago y de aislar al enemigo de su fuente de abastecimiento convierte a todo el pueblo en objetivo de la guerra, porque el puente, porque el acueducto, porque el granero. Y entonces ahí va toda la población civil. El utilizar armas indiscriminadas que hacen daño a todo el mundo, también son crímenes de guerra. Entonces, como esta es una guerra que va a involucrar a la población civil, la primera era una salvajada, pero era entre combatientes. Pero esta se mete directamente con la población civil, convertir a la población civil en objetivo militar, utilizarla de escudo, meterla en el fuego cruzado de ejércitos, es un crimen, y aquí quedó tipificado. Entonces toda la responsabilidad internacional de hoy de La Haya y todos estos juicios a Milosevic, a Hussein, se enmarcan dentro del contexto de lo que sucedió en los juicios de Nuremberg. Por eso son tan importantes, porque es establecer una raya. Mire, de aquí para adelante esto es la atrocidad. De aquí para adelante empiezan los demonios del ser humano, y de aquí para adelante se rompe la línea que llamamos civilización y empieza la línea que llamamos atrocidad, oscuridad, barbarie infinita. Y como todo esto sucedió dentro de la Segunda Guerra Mundial en un solo bloque, entonces había que reglamentarlo. Lo va a reglamentar el derecho anglosajón. Y lo que van a decir es, miren, nosotros vamos a poner estas reglas para que exista reglas al respecto. Y son los norteamericanos y los ingleses, la legislación anglosajona, la que va a montar el marco jurídico fundamental de los procesos de Nuremberg. Y a ella deben la obediencia y la lealtad que debe un pueblo al legado de civilización que le ha dado al mundo. A ella se deben, porque esa idea fue de ellos. Entonces, por eso es importante que estos referentes éticos siempre queden presentes en la historia. Entonces empiezan los procesos de Nuremberg. Ya le digo, el grado de condenas para el nivel de participación no es significativo, pero es el símbolo. Ahora, ¿por qué se van a acabar los procesos de Nuremberg? Los procesos de Nuremberg se van a acabar porque ya está empezando la Guerra Fría,
Cuando Alemania es un país ocupado y es un país invadido, entonces hay un momento en que los soviéticos lentamente se empiezan a convertir en enemigos de los aliados, de los antiguos aliados, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y les conviene irse suavizando con el pueblo alemán. Entonces los últimos procesos ya son, digamos, mucho más tenues, hasta que dicen, no, pues mire, sabe que vamos a juzgar hasta aquí, y de aquí en adelante cada cual va a juzgar con las legislaciones. Lo que alcanzó a salir del primer juicio, fue el más sonado, es que Goering queda condenado a muerte, von Ribbentrop queda condenado a muerte, Wilhelm Keitel queda condenado a muerte, Alfred Rosenberg condenado a muerte, Alfred Jodl condenado a muerte, Wilhelm Frick condenado a muerte, Arthur Sindsinger condenado a muerte, Walter Brunner condenado a muerte, Franz condenado a muerte, y todos, digamos, empiezan las condenas a muerte. Rudolf Hess, cadena perpetua, el prisionero de Spandau, que murió a los 92 años, Walter Funk, cadena perpetua, Eric Rader, cadena perpetua. Entonces, Albert Speer, el arquitecto, ese lo pusieron en libertad 20 años después. Entonces, empieza, digamos, ya von Papen va a ser absuelto, Franz Heydrich va a ser absuelto, Robert Ley se ahorcó en su celda, y así se terminó, digamos, lo que eran los veredictos. Pero empezó un nuevo concepto de restauración, y más adelante de aquí es que se va a dar el carácter vinculante de los derechos humanos, y de aquí es que van a ser el derecho internacional humanitario, que es precisamente recoger todo esto y ponerle reglas a los juegos. Una cosa que es muy importante dentro de todo este proceso es el respeto de la Convención de Ginebra. Y la Convención de Ginebra, el trato que se estableció para los prisioneros y para los civiles, eso se había establecido desde la época en que la batalla de Solferino había llegado a un grado de ferocidad tan horrible en 1863, que se hizo la batalla fue en el 59, pero en el 63 se hizo la conferencia, en 1863 se hizo la conferencia para buscar una humanización del conflicto, y se creó se haría la Convención de Ginebra y la Cruz Roja. Entonces, había esos antecedentes. Ahora se toma todo y se trata de establecer una legislación que dé estos principios fundamentales. Por eso son importantes los procesos de Nuremberg, porque son la valoración histórica. Entonces, para el 49, ya en ese momento, la Guerra Fría está en pleno, y en el 48 Stalin ha cambiado los regímenes de los países ocupados, donde había algunos gobiernos constituidos, y los ha transformado en regímenes de partido único, bajo el mando exclusivo de la Unión Soviética, y los va a convertir en satélites políticos. Eso es un paso dramático hacia la Guerra Fría. En ese momento los aliados consideran que empiezan a necesitar de los alemanes para que les ayuden un poquito en esta nueva modalidad de tensión que se llama la Guerra Fría. Entonces deciden acá los procesos de Nuremberg en el 49. Y dicen, ¿sabe qué? Dejemos esto así, porque si no, mejor dicho, eso nos cogió la noche juzgando gente aquí. Al terminar los procesos de Nuremberg de esa manera, pues nadie sabe, mejor dicho, esto quedó como decir a mitad de camino. Se alcanzó a juzgar una parte, pero digamos ya la mirada histórica de toda la responsabilidad no se completó, y se declaró la culpa colectiva. La culpa colectiva diluye la verdadera responsabilidad de las personas que estuvieron directamente involucradas en estos crímenes, por un lado, y por otro lado deja impune, digamos, personajes que no podrían serlo. Entonces va a surgir para el futuro la figura de Simón Wiesenthal, un judío que va a dedicar el resto de su vida, y más allá de su vida, porque hizo una fundación y murió hace 2 meses, y la fundación sigue, Simón Wiesenthal, dedicado única y exclusivamente a la cacería de nazis. Y también va a haber una pareja de la resistencia que se dedicó, antiguos miembros de la resistencia, que se dedicó a encontrar a Klaus Barbie. Criminales de guerra no son solamente los nazis en Alemania, eran la gente en las ciudades ocupadas, los colaboradores en Francia, que nazis que estuvieron peleando en Berlín, los que pelearon en Berlín por fanáticos. ¿Se acuerda que en Berlín había un poco de oficiales nazis de otras nacionalidades, franceses, húngaros, que pelearon hasta lo último contra los rusos en la batalla por Berlín? Bueno, los que se salvaron los llevaron a Francia y fueron juzgados allá. Entonces, de aquí para adelante, la cacería se vuelve una cacería, porque el marco dentro del cual estaban juzgados
termina en el 49, entonces se vuelve una cacería. La idea es que estos delitos no prescriben jamás. Entonces, siempre que haya un criminal de guerra, estará sujeto a ser juzgado donde quiera que se le encuentre. Por eso la película que hablábamos de las flechas cruzadas húngaras, de la mujer norteamericana que vivía con un papá húngaro que era un regio, y descubren que había sido un criminal de guerra en Hungría durante los tiempos de la ocupación alemana. Entonces, de ahí para adelante, se vuelve quién y de qué manera se va a encontrar a los prófugos. Y el caso más sonado se llamará el caso de la calle Garibaldi. Resulta que va a haber un personaje que se va a fugar, que se va a convertir en un obrero en Buenos Aires y va a trabajar durante 9 años de obrero en Buenos Aires. La Mossad, ya después de creado el Estado de Israel, que se va a crear en el 48, el servicio de inteligencia israelí, llamado la Mossad, va a seguir a este hombre durante muchos años, hasta el día que le compra rosas a la esposa en la fecha del cumpleaños de la esposa. Por ese detalle comprueban que es él. Se trata de Adolf Eichmann, el personal responsable del funcionamiento de los campos de exterminio. Y lo siguen hasta su casa en la calle Garibaldi. Y cuando llega a la calle Garibaldi, esto ya es en los 60s, lo van a acordonar, lo van a tomar prisionero, lo van a llevar a Israel y allá lo van a juzgar. El juicio de Eichmann es el que realmente pone sobre el tapete la dimensión del Holocausto. Y de ahí en adelante, con la creación del Estado de Israel y con el juicio de Eichmann, el Holocausto va a tomar su verdadero significado en la historia. Durante los juicios de Nuremberg es una parte de lo que pasa, porque están todos los grandes crímenes contra todas las ciudades ocupadas y contra el mundo mismo por haberlo conducido a una guerra tan aterradora. Entonces, la parte del Holocausto como digamos, como un caso que debe ser tomado en sí mismo porque trascendió todo lo humano. Lo habíamos hablado, el Holocausto se diferenció de lo que había ocurrido antes, es por lo deliberado, por lo industrializado, por lo sistemático, por la manera como se diseñaron toda una infraestructura gigantesca. Se diseñó una infraestructura gigantesca para llevar a una raza al exterminio solo por existir, que era su único crimen, solo por existir. Y habíamos hablado cómo ellos junto con ellos habían muerto los gitanos, los republicanos, refugiados, los disidentes políticos, muchísimos rusos. Entonces, todo esto va a salir a la luz pública con los procesos de Nuremberg. Y de ahí en adelante va a quedar el referente ético. No hemos logrado que nunca vuelvan a pasar estas cosas, han vuelto a pasar. Pero existen por lo menos referentes éticos porque durante las leyes del nazismo se borraron los parámetros para juzgar las acciones humanas. Y por eso hubo este amparo de la atrocidad bajo el marco de una línea general. De eso se trataron. Después de los procesos de Nuremberg van a empezar los juicios a Japón. Entonces Japón va a ser juzgado de una manera diferente y allá los juicios van a significar una cosa totalmente distinta. Los juicios en Japón van a tener una característica diferente. Los japoneses van a ser juzgados por lo que tiene que ver con los norteamericanos. Los norteamericanos fueron los que dirigieron los tribunales de los juicios contra los japoneses. Y básicamente los juzgaron por el trato a los prisioneros de guerra, fundamentalmente. Es decir, lo que tuvo que ver con la guerra entre los Estados Unidos y el Japón. O sea, lo que pasó en Filipinas, lo que pasó en todas esas islas, por eso es que los van a juzgar. Pero lo que pasó en Asia, como eso no fue contra los Estados Unidos, sino fue contra los pueblos asiáticos, los Estados Unidos se ocupó de lo que tenía que ver con ellos. Entonces, los crímenes cometidos en el Asia nunca fueron juzgados. Lo que pasó en Nankín, las 400.000 personas que mataron en Nankín, no fueron juzgadas. Lo que se llamó una institución que se llamó las mujeres de confort. Las mujeres de confort consistió en arrancar a las esposas, a las hijas
arrancar a las mujeres de sus hogares, del lado de sus maridos, padres y hermanos, y llevarlas como una legión de prostitutas detrás de las tropas japonesas, para satisfacerlos en los diferentes frentes. Se llamaron las mujeres de confort. Miles de mujeres malayas, mujeres norcoreanas, surcoreanas en general, coreanas, mujeres tailandesas, mujeres birmanas, fueron llevadas como prostitutas forzadas en la institución de las mujeres de confort. Eso no se juzgó. Los bombardeos sobre la ciudad de Shanghái, eso no se juzgó. Los experimentos a la población civil en el Asia y en la China, eso no se juzgó. Por eso es que China hoy exige que Japón le pida perdón, porque eso nunca apareció a la luz pública. El capítulo está sin resolver. Aún está sobre el tapete, y en la medida en que China se haga cada vez más poderosa, ese capítulo se hace cada vez más crítico, y ahí les dejo esa inquietud. Por el otro lado, los japoneses, el concepto de derechos humanos como es concebido en Occidente, no lo tienen los japoneses, no es de esa manera. Porque es que con los alemanes son occidentales. Entonces tienen perfectamente claro, o sea, una de las cosas por las que se juzgó a los jerarcas nazis es por su plena conciencia de lo que estaban haciendo, porque tenían perfectamente claro cuáles eran las legislaciones y los derechos, y decidieron montar una historia completamente arbitraria de servidumbre y en nombre de eso ejercer un exterminio. O sea, ahí hay un acto de conciencia plena, y por eso los van a juzgar. Son occidentales y son cristianos, y la culpa va a ser un elemento fundamental en los procesos, y va a ser también un elemento aterrador para el pueblo alemán en el futuro. Por un lado, pues los japoneses son Shinto, ellos no experimentan culpa sino vergüenza, y es otra cosa lo que sienten. Entonces, los comportamientos de las tropas en Asia tendrían una tipificación desde la cultura samurái, porque el samurái tenía un respeto profundo por la población, y los samuráis solo se enfrentaban entre los guerreros, porque era una lucha de honor. Pero se acuerda que los samuráis fueron quebrados para crear los ejércitos profesionales del Japón durante la modernización. Ahí el espíritu del Bushido, la ley de la protección sobre la población no combatiente dentro del alma y la integridad japonesa se pierde. Y los ejércitos entran en una dinámica infernal en el Asia que ya no coincide con la esencia del pueblo japonés. Cuando los van a juzgar, según la doctrina del Estado de Derecho Occidental, los japoneses no entienden por qué los están juzgando. El trato a los prisioneros, si los prisioneros eran gente sin honor, para los japoneses, pues no eran personas, no eran personas comunes y corrientes, sino eran gente sin honor, o sea, muertos vivos. Entonces no entienden de qué se trata lo que les están haciendo. Ellos se dejan juzgar y se dejan matar. Ellos consideran que los van a matar fue porque perdieron. Bueno, está bien, pues no terminan de entender, porque en su concepción del mundo no cabían los parámetros con los cuales se le estaba juzgando. La culpa de todo la asumió Toho, porque era muy importante que el emperador no cargara con ninguna de esas culpas. Incluso cuando lo intentó le dijeron, no, tú tranquilo. Toho dijo, se había intentado suicidar y falló. No, yo asumo todas las culpas. Y así lo hizo. Hay una película que se llama Feliz Navidad, Mr. Lawrence, Merry Christmas, Mr. Lawrence, que trata de toda la ambigüedad de este tema, y es con David Bowie. Cuando él deja la celda de uno de los japoneses que va a ser ejecutado, él le dice, Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Entonces los juicios del Japón tienen unos parámetros completamente diferentes, porque en esa cultura esto no tiene el significado que tiene la cultura alemana. Se hicieron esos procesos en la parte de las islas, en la parte del continente nunca se hicieron, y por eso decíamos que eso estaba pendiente. Después de que terminen los juicios, ya a nivel, digamos, planetario, los juicios planetarios son de los que estamos hablando, después habría muchos otros procesos, pero estos planetarios se enmarcan dentro de lo que estamos contando. Después, con eso sí realmente termina la guerra, y va a empezar la reconstrucción, y va a empezar lo que va a ser el surgimiento de las naciones europeas y las lecciones históricas. Las lecciones históricas de lo que ellos aprendieron de la Segunda Guerra Mundial es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Pero ese día del año de 1945, después de lo que pasó, después de la bomba atómica, después de los procesos de Nuremberg, después de la caída, después de todas las cosas que pasaron,
como no hay mal que dure 100 años, la guerra terminó. Y así como se escuchó por la radio la voz de Chamberlain declarándole la guerra a Alemania y empezando la Segunda Guerra Mundial, lo que daba comienzo a la Segunda Guerra Mundial, así como se escuchó la voz de Churchill diciendo que Inglaterra jamás se rendiría, así como se escuchó la voz del dios emperador Hirohito pidiéndole al pueblo japonés la rendición, diciéndole que Japón se había rendido y ordenándole vivir, así se escucharía en la Navidad de 1945, una canción de Navidad antigua que en ese momento va a tener un contexto muy emotivo. Era la primera Navidad en paz. Había terminado la Segunda Guerra Mundial y por la radio se escuchaba la Blanca Navidad. Empezaba una nueva era y en esa versión de Bing Crosby, en ese año del 45 en la Navidad, el mundo celebraba la primera Navidad en paz, desde 1939 que había terminado la Segunda Guerra Mundial. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten. Entonces, desde los espacios de los referentes éticos para entender aquello que la humanidad no debe transgredir, desde las responsabilidades históricas de un hecho tan aterrador, desde el suicidio de la razón, desde los aprendizajes de semejante experiencia y desde el resurgimiento de los derechos humanos como referentes fundamentales de lo que llamamos civilización. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.